Hoy tenemos el comentario de Juan, el papá de un niño de 3 años, que dice así: Hola, os quería dar las gracias por el episodio sobre la gastroenteritis aguda. Me ayudó muchísimo a saber cómo actuar sin agobiarme y ahora sé cómo mantener bien hidratado a mi hijo y qué comida le puedo dar. Pues muchas gracias a ti, Juan, por escribirnos. La gastroenteritis es una de las consultas más frecuentes en pediatría y precisamente hoy vamos a hablar de un tema muy relacionado, así que quédate con nosotros para no perderte absolutamente nada. Ahora empieza Sin Cita Previa Salud en Familia, un podcast de Adeslas, con 2 pediatras en casa. Bienvenidos a Sin Cita Previa, el podcast de Adeslas sobre salud infantil. Yo soy la pediatra Elena Blanco y a mi lado tengo a mi compañero de micrófonos, el inigualable y también pediatra Gonzalo Ñoro. ¿Cómo estás? Hola Elena y queridos oyentes, pues la verdad es que muy bien. Ya han pasado varias semanas desde la vuelta de vacaciones y hemos cogido ritmo y rutinas para el día a día, así que no me puedo quejar. Hoy os traemos un episodio que nos habéis pedido en más de una ocasión, los probióticos. ¿Sirven realmente para algo? Cuando un niño tiene una diarrea o le estamos dando un antibiótico, pues con tantas opciones en farmacia y supermercado es lógico que los padres tengan dudas. ¿Son necesarios? ¿Cómo funcionan? ¿Qué enfermedades podemos tratar con ellos? Vamos a explicar bien qué es esto de la microbiota, qué tipos de productos existen y en qué casos realmente se han demostrado su utilidad. Pero antes de empezar, deja que te haga mi famosa pregunta. ¿Es tan importante la microbiota como dicen o se está exagerando? A ver, la microbiota sí que es importante, pero no nos vengamos de un momento muy arriba, ¿no? Sabemos que influye en el sistema inmune, en la digestión y hasta en el estado de ánimo. Ahora bien, que sea importante no significa que todo se arregle con un probiótico. Hay mucho todavía por investigar y no todos los productos tienen respaldo científico. Bueno, pues lo importante para empezar este episodio tan interesante sobre los probióticos es hablar de qué es la microbiota. Pues la microbiota es todo aquel conjunto de microorganismos que convive en las diferentes partes del cuerpo humano, no solo en el aparato digestivo, porque también tenemos estos microorganismos en la piel, en la boca, en las vías respiratorias y en el tracto urinario y genital. Vale, espera, Elena, ¿me estás diciendo que hay bichitos viviendo con nosotros? Hombre, claro, estamos todos juntos. Tu cuerpo está formado por microorganismos y te ayudan a que tengas pues la salud bien equilibrada. Esto lo vamos a contar ahora. Y la microbiota intestinal realmente es la que está más estudiada y está compuesta por miles de millones de bacterias que viven todas juntitas en equilibrio. Vale, unos conceptos claves, sobre todo para que los tengáis en cuenta. Luego no vamos a hablar muy en concreto de ellos, pero seguramente en esto de la microbiota, que ya ha dicho Elena lo que es, hay muchas palabras que nos suenan. Probiótico, prebiótico, posbiótico, tal. Realmente que entendamos cuando, sobre todo, recibimos esa información, que es cada cosa, ¿no? Un probiótico es un microorganismo vivo que, administrado en cantidades adecuadas, proporciona un beneficio para la salud, ¿vale? Es decir, un probiótico es algo que como si fuera una medicina, ¿no? Algo que nos podemos tomar que tiene un beneficio para la salud, ¿no? Un prebiótico, con E, es una sustancia, normalmente es un tipo de fibra o un hidrato no digerible, que sirve de alimento para la microbiota y resulta beneficioso. Es como la comida que come la microbiota intestinal. Un posbiótico son sustancias producidas por los microorganismos que pueden tener efectos beneficiosos aunque ya no estén vivos, ¿no? Esos efectos que decimos. Y por último, un simbiótico es la combinación de un probiótico más un prebiótico, ¿vale? ¿Por qué os queremos contar todo esto? Porque que no parezca, porque nos están hablando de prebiótico, probiótico, posbiótico, que sean mejores o peores, ¿no? Cada uno tiene su función y son las palabras con las que la hemos definido, ¿no? Que no suene como posbiótico es como el futuro de los probióticos, no, simplemente es posbiótico lo que hemos dicho. Bueno, la microbiota realmente nacemos con ella, pero se está desarrollando a lo largo de toda la vida y sobre todo durante los primeros años de vida. Y es que empieza a formarse en un momento tan importante como el nacimiento. Para ello, pues influye el tipo de parto. No es lo mismo nacer por la vía vaginal, por la que pasas por la flora del tracto genital, que por la cesárea, ¿no? Que la que pasas directamente a la flora de la tripa de la madre, ¿no? Además, el tipo de alimentación que recibimos, el número de antibióticos y el tipo de antibióticos que recibimos, sobre todo en la primera infancia, y por supuesto la alimentación. Esta microbiota se va conformando y más o menos alcanza la microbiota que vas a tener de adulto pues en los primeros años de vida. En torno a los 3 años de vida ya tienes la microbiota que va a formar parte de tu vida de adulto. Y es verdad que cambia a lo largo del tiempo, pero ya hemos dicho que de manera muy importante en la infancia, la adolescencia también, todos los cambios hormonales tienen que ver, y luego ya pues en la tercera edad. Por eso lo que estás diciendo es muy importante, cómo se configura esa microbiota esto de la alimentación, claro, y todas las cosas, los hábitos en la infancia pues son muy importantes para todo, pero incluido la microbiota
intestinal. ¿Y por qué es buena la microbiota para el cuerpo humano y especialmente en la infancia, Gonzalo? Pues para muchas cosas, pero mira, por ejemplo, participa en la digestión de ciertos nutrientes y la producción de vitamina K y algunas del grupo B. Además, entrena el sistema inmunológico, ayudando a distinguir lo que es dañino para nosotros de lo que no lo es, y es fundamental durante los primeros años de vida. También actúa como barrera protectora, ya que impide que haya un crecimiento de las, entre comillas, llamémosles, bacterias malas, por ejemplo, en el colon y en el intestino. También favorece la maduración del sistema nervioso, especialmente por lo que llamamos relación eje intestino-cerebro, que no vamos a hablar mucho más aquí, que daría para un episodio completo, pero sabemos que está relacionado lo que se produce en el intestino con cómo madura nuestro cerebro. También disminuye el riesgo de alergias o de algunas enfermedades inflamatorias. Tener gracias una buena un equilibrio, ¿no? Eso es. Sí. Sigue. No, bueno, eso dice que no es, o sea, que tener un buen equilibrio de todos estos microorganismos que conviven en el intestino se sabe que va a reducir el riesgo de alergias y enfermedades proinflamatorias. Y por tanto, pues una buena microbiota establecida en la infancia te puede ayudar a disminuir el riesgo de padecer ciertas enfermedades crónicas como ahora os vamos a contar más adelante. Sí, para que no sea una lista así como interminable, pero bueno, sí que es verdad que hay muchas enfermedades que ya se han relacionado con una alteración de la microbiota intestinal, como por ejemplo el asma, la rinitis alergia, alergias alimentarias, la dermatitis atópica, en la que se cree que hay mucho papel. Se cree que la microbiota poco diversa o alterada puede favorecer una respuesta inmune desbalanceada, ¿no? Lo que hablamos del equilibrio, pero luego otras enfermedades como la diabetes tipo 1, la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, o incluso en la obesidad y el síndrome metabólico, ¿no? En el que se han visto que cambios en la microbiota pueden influir en cómo nuestro metabolismo de los nutrientes que ingerimos, incluso de la grasa, con inflamación de bajo grado, ¿no? La obesidad al final es una enfermedad inflamatoria. Bueno, y trastornos neuropsiquiátricos, y esto está todo en investigación, ¿no? Son cosas que, bueno, se sabe, Gonzalo ya lo ha dicho, hay el eje intestino-cerebro, todo lo que ocurre con los trastornos digestivos o la maduración del aparato digestivo va a influir en la maduración del sistema nervioso y se está investigando si realmente tener una microbiota alterada en las etapas tempranas de la vida podría influir en el desarrollo neurológico y la aparición de ciertos trastornos del neurodesarrollo. Por tanto, nuestro papel como pediatras y lo que queríamos transmitir en este episodio es qué podemos hacer los pediatras a la hora de dar buenos hábitos de salud, pero los padres, cómo ofrecer a vuestros hijos que tengan una microbiota sana desde el primer momento de la infancia para poder reducir el riesgo de todas estas enfermedades con las que sí que se ha demostrado alteración en la regulación de la microbiota y este desequilibrio en la aparición de algunas enfermedades, alergias, etcétera, que os hemos dicho. Pues claro, bueno. Porque podemos cuidar de la microbiota sin que tengamos que recurrir, eso ya hablaremos luego en la segunda parte del episodio, a tener que tomarnos un probiótico. Por ejemplo, la lactancia materna, cuando es posible, favorece una microbiota intestinal rica en bifidobacterias que son beneficiosas para el sistema inmune. También una alimentación rica en fibra y alimentos frescos como frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, que alimentan a las bacterias buenas, ¿no? A esa microbiota del intestino y actúan como prebióticos naturales, lo que decíamos. Por tanto, evitar el exceso de ultraprocesados y azúcares va a hacer que tengamos una buena proliferación de las bacterias que son más beneficiosas para tener una buena microbiota. Por tanto, evitar el uso innecesario de antibióticos, siempre que estén indicados, por supuesto, pero el sobreuso de antibióticos va a crear también un desbalance de esta microbiota intestinal. ¿Y qué cosas más podemos hacer? Pues una buena actividad física diaria, el ejercicio regula, mejorar el tránsito intestinal, a la diversidad microbiana y además todo esto va a prevenir la obesidad, que ya hemos dicho que se relaciona con también una alteración en la microbiota. Igual que el ejercicio físico, parecido, pasar tiempo al aire libre, incluso se dice que mancharse, ¿no? Mancharse y dejar que los niños jueguen con otros niños y con mascotas, porque eso hace que la exposición a microorganismos del entorno, de los buenos, de forma natural y que ayuda a la diversidad de la microbiota. Y luego también pues se habla de que, vamos, yo creo que esto es muy obvio, ¿no? Pero favorecer el parto vaginal siempre que sea posible y evitar las cesáreas innecesarias, ya que el contacto de los recién nacidos con la microbiota intestinal materna del canal del parto tiene un impacto positivo en la microbiota de ese recién nacido. Ahora vamos con el pediconsejo.
Ante una gastroenteritis es fundamental hidratarnos con soluciones de rehidratación oral específicas de venta en farmacias. No son adecuadas ni los zumos ni las bebidas para deportistas. El cuerpo necesita recuperar sales minerales y glucosa en proporciones adecuadas. Hola, soy Esther Gómez, mi enfermera favorita, y quiero contarte que Sin Cita Previa ya no es solo un podcast. Ahora es el espacio de podcast de salud de Adeslas y cada 15 días podrás escucharme en mi nuevo programa, Sin Cita Previa, Salud en la Mujer. Hablaremos de salud ginecológica, emocional, alimentaria y de cómo cuidarnos más y mejor. Búscalo en tu plataforma de podcast y acompáñanos en nuestras conversaciones sin reglas. Sin Cita Previa, Salud en la Mujer, un podcast de Adeslas. Sin Cita Previa, Salud en Familia, con 2 pediatras en casa. Muy importante, Gonzalo, este pediconsejo. Arriba el suero oral. Y la limonada alcalina de la abuela tampoco, lo siento por las abuelas que nos están escuchando, pero eso es así. Claro, es verdad que lo adecuado es utilizar los preparados de farmacia porque vienen las concentraciones exactas de lo que necesita el cuerpo de un niño para hidratarse cuando tiene pérdidas digestivas. Bueno, y ahora ya volviendo a nuestra historia apasionante de la microbiota intestinal y los probióticos, vamos a hablar de ciertas patologías en las que sí que se ha demostrado alguna utilidad del uso de ciertos tipos concretos de probióticos. Por ello vamos allá con son el primero. Pocas. La verdad, hemos hablado mucho de que enfermedades puede estar influida la microbiota intestinal, pero claro, que esté demostrado que dar un probiótico mejora esa enfermedad, son pocas, pero bueno, hay que tenerlas en cuenta. Cada vez hay más estudios. Bueno, vamos a hablar de lo que a día de hoy hay evidencia científica y qué cepas concretas son las que lo han demostrado. La gastroenteritis aguda, o sea, la diarrea aguda infecciosa, pues se ha demostrado que el uso de ciertos probióticos pueden tener un efecto beneficioso, pero ojo, modesto, especialmente si se administran de forma precoz, es decir, en el primer o segundo día de los síntomas. Lo que sí que se sabe es que cuando se utilizan de esta manera puede reducir la duración de la diarrea entre 12 y 24 horas, o sea, cortarlo un día, con un número necesario de pacientes a tratar, pues para encontrar esta mejoría necesitaríamos tratar de 7 a 10 niños. Bueno, claro, eso está bien. Para los que no sabéis mucho de estadística, que es el NNT, el número necesario para tratar, significa que para conseguir ese efecto hay que tratar a 10 niños. Es decir, habrá 9 que no se consiga ese efecto y 1 sí. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Para saberlo, que cuando lo mandamos habrá gente a la que se lo mandemos y no consigamos el efecto. Pero bueno, los estudios científicos pues habla de esto, que podría tener esta utilidad siempre que lo utilicemos con las cepas concretas, que ahora vamos a decir cuáles son, y de forma precoz. ¿Y qué es lo que consiguen? Pues disminuir el número total de deposiciones y mejorar su consistencia en este periodo de 12-24 horas de reducción. Por tanto, se conseguiría una recuperación más rápida de la flora intestinal tras la infección. Las cepas que han demostrado respaldo científico son el Lactobacillus rhamnosus GG, el Saccharomyces boulardii, y estos dos están en el primer nivel según la Sociedad Española de Gastroenterología, y el Lactobacillus reuteri también, aunque tiene un poquito menos de evidencia que los dos anteriores. Recordar que el uso de probióticos no va a sustituir nunca a la rehidratación oral, que a día de hoy sigue siendo la piedra angular del tratamiento de la gastroenteritis aguda. Y sobre todo que no todos los probióticos que se pueden vender en una farmacia tienen evidencia clínica y su efecto depende de la cepa, la dosis y la duración del tratamiento. Por eso os decimos que en caso de utilizarlos hay que saber la mejoría que vamos a conseguir y las cepas que tenemos que utilizar. No valdría, no, pues este parece que va muy bien. No, estamos buscando estos en concreto, ¿vale? Parecido a la diarrea aguda infecciosa, tendríamos lo que llamamos diarrea asociada a antibióticos, es decir, un niño que por el hecho de, por ejemplo, una infección de la garganta o una infección del oído, está tomando algún tipo de antibióticos y eso le condiciona una diarrea. ¿Por qué? Porque cuando tomamos antibióticos, aparte de matar al bicho que nos está produciendo esa infección, también disbalanceamos la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, ¿con qué antibióticos lo vemos esto más habitualmente? Pues con amoxicilina clavulánico, con clindamicina y con algunas cefalosporinas, que te tengo que decir, Elena, que en general son antibióticos que usamos poco en pediatría. A lo mejor el amoxicilina con clavulánico suena más, pero realmente es un antibiótico de segunda elección cuando hay un fracaso terapéutico en las infecciones que habitualmente tratamos en pediatría. La amoxicilina sola sí, pero no suele dar tanta diarrea asociada a antibióticos, ¿vale? Y se relaciona también un poco con la dosis del ácido clavulánico, que dependiendo un poco de la indicación, pues es más alta o más baja, y evidentemente pues a más dosis de clavulánico más probable que aparezcan los efectos secundarios. Y además no solo aparecen o pueden aparecer
aparecer durante el tratamiento, sino que se altera la microbiota y puede aparecer esta diarrea pasado tiempo. Claro, lo que sí que sabemos es que en torno a un 30% de los niños tratados con antibiótico acaban teniendo esta diarrea de antibióticos. A mí lo que sí que me pasa en la consulta es que suelen ser siempre el mismo niño. O sea, sabemos que hay niños que cuando toman antibiótico tienen diarrea, y hay otros que, pese a estos que hemos dicho, no tienen diarrea nunca. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego, a la hora de decidir a qué niño con una diarrea asociada a antibióticos le vamos a dar un probiótico, ¿no? Claro, en teoría pues es parecido un poco a la diarrea por la gastroenteritis. El NNT, como ha contado Gonzalo, pues es similar, o sea que para conseguir el beneficio en uno pues habría que tratar a 10. Y las cepas es que son las mismas además, ¿no? El Lactobacillus rhamnosus GG y el Saccharomyces boulardii, que además, fíjate, el Saccharomyces boulardii a mí es un probiótico que me gusta mucho, porque a diferencia de lo que piensa mucho la gente, que piensa que todos son bacterias de las buenas, el Saccharomyces boulardii no es una bacteria, es una levadura, ¿vale? Por tanto, es un derivado de un hongo, y entonces a mí eso también me hace bastante gracia. Y bueno, en este caso, pues los probióticos podrían ayudar a prevenir la aparición de la diarrea, o que si apareciese, pues fuese de menor duración o menos intensa, y que cuando lo utilizamos para intentar prevenir esta diarrea asociada al uso del antibiótico, pues se debe administrar desde el inicio del tratamiento antibiótico y mantenerse hasta unos días después de finalizarlo. Vale, pues hemos pasado por diarrea infecciosa y diarrea asociada a antibióticos, y en la otra enfermedad en la que hemos visto que puede haber una mejoría es en el cólico lactante, ¿vale? Aunque la causa del cólico lactante es multifactorial, ¿no? Por inmadurez intestinal, gases, hipersensibilidad, se ha estado investigando el papel que puede tener la microbiota, y se ha observado que hay algunos lactantes con cólicos que pueden presentar desequilibrios en su microbiota intestinal, ¿no? Menos diversidad, más bacterias proinflamatorias, y en este contexto los probióticos pueden ayudar a restaurar ese equilibrio. ¿Y qué cepa es la que tiene más evidencia para esto? Pues en este caso es el Lactobacillus reuteri DSM 17938, ¿vale? Los números obviamente los he leído, lo del Lactobacillus reuteri nos lo sabemos todos los pediatras. Y esta es la única cepa con estudios que demuestran una reducción significativa del llanto a diario en lactantes con cólicos, y esto es muy importante, especialmente si son alimentados con lactancia materna exclusiva. Es decir, si tú mandas a un niño con cólicos de lactante Lactobacillus reuteri y es un niño alimentado con fórmula, pues a lo mejor no le va a hacer nada, pero si es un niño que está alimentado con pecho, es mucho más probable. Y la mejoría se suele observar a partir de la primera semana del tratamiento, y si pasados 15 días no hemos observado mejoría, pues es un tratamiento que tampoco va a merecer la pena mantener. Consideraciones especiales en este caso de los cólicos del lactante, pues que no todos los casos de cólicos se van a beneficiar evidentemente del uso de probióticos, que su eficacia es moderada y debe combinarse con medidas como porteo, contacto piel con piel y evitar la sobreestimulación, y que no hay evidencia que otros probióticos que no sean Lactobacillus reuteri DSM 17938 sean eficaces para este problema. Y hasta aquí las 3 enfermedades en las que hay una más o menos está clara, claro que moderada evidencia científica de los probióticos. Pero sí que es verdad que hay otros trastornos digestivos, sobre todo funcionales, en los que se ha investigado el papel de los probióticos. Por ejemplo, la regurgitación del lactante, el estreñimiento funcional, el dolor abdominal funcional, o incluso en el intestino irritable. Aquí se ha visto que hay muchos estudios, ¿no?, que se están realizando, y entonces ahí se están viendo que hay diferentes cepas que pueden funcionar. Yo creo que aquí ya meternos específicamente a mencionar cada una en concreto y lo que se ha visto excedería un poco más a este podcast, pero sí que quede claro que seguramente dentro de 10, 15, 20 años sabremos más cosas, mucho más, y habrán aparecido nuevas indicaciones. Sí, a día de hoy medir la microbiota de una persona es una cosa que no es fácil, que son estudios estudios médicos que se suelen hacer dentro de ensayos clínicos, pero bueno, quién sabe que en el futuro sea muy fácil ver si tú tienes, Gonzalo, tu microbiota balanceada, la del niño que se pone malo más que otro. Bueno, eso sí, y hacer un tratamiento además muy dirigido a lo que necesite cada persona, pero eso en este momento todavía no lo tenemos. Y ahora unos consejitos, toma nota, que no te olvides. La microbiota convive con nosotros e influye en muchas funciones del cuerpo humano. Sin embargo, no todos los desequilibrios o enfermedades se resuelven con probióticos. Solo en algunas enfermedades, como la diarrea aguda o la asociada a antibióticos, la ciencia ha conseguido demostrar que ciertos probióticos son eficaces. Consulta con el pediatra antes de usarlos. No todos sirven para todo y muchas veces no son necesarios.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya ayudado a entender mejor qué papel tienen los probióticos y cuándo pueden ser realmente útiles. Gracias por escucharnos y gracias también a Deslas por apoyar este espacio en este podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Adiós! En el siguiente episodio hablaremos de los celos entre hermanos.